¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, qué bueno que nos acompaña otro sábado. Miles de residentes de la Ciudad de México no han podido regresar a sus viviendas en un mes después del sismo de 7.1 grados que dejó 228 muertos en la capital. Cientos de edificios tuvieron que ser evacuados tras el sismo y la demolición de los que son imposibles de reconstruir apenas comienza. La situación que vivieron los mexicanos nos debería llevar a preguntarnos: ¿se ha actualizado el registro de evaluación de edificios después de los terremotos del 2001 en nuestro país? ¿Existen edificios habitados con bandera amarilla o roja? ¿Cuánto hemos avanzado en términos de prevención del riesgo? Para responder estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad y director de Protección. Pero antes saludo a Francesca. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto estar con ustedes. Sin Ana, ¿verdad? Sí, pero que se reincorpora ya el próximo fin de semana. Así que estaremos completas el próximo sábado. Pero igual saludamos a nuestro invitado, licenciado Meléndez. Un gusto que nos acompañe. Gracias por estar esta noche acá en Sin Su Permiso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Agradable estar en un programa que dice sin su permiso, ¿verdad? Es decir, que la máxima expresión de respeto a la opinión, a la construcción de ideas, a comprender que no hay una tierra de verdad, o sea, la verdad hecha, sino que la verdad es búsqueda de caminos permanentes, con ópticas diferentes, con personas diferentes. Así que muchísimas gracias. Ojalá este programa que tengamos sea muy útil, ¿verdad? Que logremos intercambiar también con la opinión del público, que cuando hablemos ellos vayan pensando, y pues dependerá de los conductores, ¿verdad? Que expresen las preguntas que la gente espera que se hagan. Pues quisiéramos iniciar. Nosotros sabemos, y todo el mundo lo sabe, que predecir un terremoto, una erupción volcánica es prácticamente imposible, no así con un tsunami que sí hay cierto tipo de tecnologías. Pero para un desastre de ese nivel, de un terremoto, de una erupción, ¿qué tan preparados estamos? La preparación tiene dos grandes, digamos, líneas en las que trabajar. Una es la reducción de vulnerabilidades, es decir, reducir la posibilidad de ser dañado. Y la segunda es prepararse para la respuesta, es decir, en el momento en que suceda el evento, cómo reaccionar y cuál es la mejor manera, ¿verdad?, de enfrentar esa situación, y también estar preparados para el momento del evento. En estos dos aspectos yo diría que con respecto a la respuesta estamos muy bien preparados, es decir, que hemos mejorado impresionantemente. Hay una organización de decenas de miles de personas. ¿En qué consiste esa preparación específicamente? Bueno, la preparación, no la organización, ¿verdad? Porque parte de la preparación es la organización, pero la preparación con respecto a reducir vulnerabilidades parte frente a un sismo, porque hay diferentes tipos de amenazas. Frente a un sismo hay que tener claro que los sismos no generan muertos, los sismos no matan personas, lo hacen las edificaciones y la infraestructura. De tal forma que eso es una noticia positiva, porque usted no puede prever ni saber en qué momento se va a presentar un sismo, ni en qué magnitud, ¿verdad? Pero sí puede prever tener una infraestructura sismo resistente. Viviendas, edificaciones, puentes, carreteras, es decir, que se puede preparar, puede reducir las vulnerabilidades. Entonces, prepararse en el aspecto preventivo significa invertir para resolver precisamente estos aspectos. Edificios que estén dañados, que hay que o reparar o demoler, viviendas que haya que fortalecer, perdón. ¿Y tienen algún presupuesto que hayan destinado, digamos, justamente para aplicar esta parte preventiva y reforzar estas viviendas de las que usted habla y seguramente tienen identificados o en esa zona? ¿Hay anualmente como una parte de todo el presupuesto que usted maneja destinada justamente a infraestructura?
La inversión o el trabajo con respecto a la prevención se hace por las competencias de cada institución. Si se trata de un problema de ríos y bordas, esa es una obligación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si son carreteras y calles principales, es una obligación del Ministerio de Obras Públicas. Si se trata de las ciudades, es una responsabilidad de las alcaldías. Y entonces, si es un tema de salud, corresponde al Ministerio de Salud, igual cualquier otra institución. Claro, las más grandes son educación, salud, obras públicas. Entonces, este plan de reducción de vulnerabilidades es como desconcentrado, ¿verdad? Descentralizado en el sentido que cada institución tiene que incorporarlo a sus planes. En cuanto al fondo común, se llama Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres, es decir, que debería incluir la parte preventiva también, pero en realidad es un fondo de 4 millones de dólares, ¿verdad?, que se alimenta de la hacienda pública año con año, aunque la ley dice que se puede buscar mecanismos y formas de incrementarlo. En eso tenemos yo considero un atraso, es decir, la parte financiera tiene que mejorar. En el momento de una emergencia también el gobierno desde el 2009 ha trabajado con una estrategia de lo que se llaman fondos de emergencia, que son como una tarjeta de crédito de 50 millones de dólares, que en el momento en que se da un desastre se ocupa ese dinero de inmediato. Y en el momento de una emergencia, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién es el que lidera todo eso? Porque como usted dice, son de alguna forma no están coordinados, sino que Obras Públicas hace su parte, Ministerio de Agricultura hace su parte, pero en el momento de una emergencia me imagino que sí se tiene que activar algún tipo de organización coordinada. Claro. Bueno, en el aspecto preventivo sí hay un plan nacional que se está actualizando, aunque lo tiene que ejecutar cada institución, y habrá algunas que deberán ejecutarse de manera interinstitucional. Pero bueno, voy a dejar eso un poco aparte. En el momento de la emergencia, nosotros tenemos una coordinación de carácter político y una coordinación de carácter operativo, digamos. En el aspecto político, quien dirige toda la emergencia es el presidente de la República, a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. No obstante, el presidente puede convocar a todo el gabinete, las autónomas, o sea, no limitarse a la Comisión Nacional. Eso dependerá del tipo de emergencia, el tipo de afectación, es decir, que él puede convocar a todo lo que sea necesario. En el aspecto ya operativo, es decir, para ejecutar, tenemos una emergencia siempre con 8 tipos de tarea. La primera, la inmediata, búsqueda y rescate. La segunda, la atención prehospitalaria. La tercera, la atención de salud, o sea, la atención hospitalaria. Estas 3 que he descrito, cada una tiene una comisión. Las 8 tareas, cada tarea tiene una comisión que reúne a muchas instituciones que tienen experticia en el caso. La primera se llama de servicios de emergencia, que es la de búsqueda y rescate y atención prehospitalaria. Ahí está la coordina el Cuerpo de Bomberos, ahí están los cuerpos de socorro, ahí está la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, en las áreas que tienen que ver con búsqueda y rescate. La segunda, que es el tema de atención ya de salud, propiamente dicha, la coordina el Ministerio de Salud, y allí están alrededor de 17 instituciones públicas y privadas, todo lo que tiene que ver con salud, saneamiento ambiental, epidemias. La tercera gran tarea entonces es albergues, porque si usted evacúa gente, la Comisión de Albergues creo que tiene 8 instituciones públicas y no recuerdo, creo que son 5 instituciones privadas. Luego de albergues tenemos la comisión de logística, porque hay que atender a todas estas personas, ¿verdad? La otra es la comisión, la de logística la coordina Fuerza Armada, y está Obras Públicas, está Secretaría de Inclusión Social, en fin, hay toda una cantidad de instituciones que tienen capacidades de transporte, de acopio. Luego el tema de albergues vendrá la seguridad y posteriormente lo que se llama infraestructura y servicios básicos,
porque hay que mantener al país funcionando en carreteras, comunicaciones, energía eléctrica, agua potable, y todavía falta otra tarea más. ¿Sí? Todo esto, todas estas instituciones y esta coordinación, ¿en cuánto tiempo se activa después de una emergencia? Y se tiene que esperar que el presidente dé la orden, ¿o lo puede hacer usted? Bueno, yo tengo la facultad de emitir alertas. Entonces, sí, con una alerta amarilla se activa todo ese sistema. Y de allí, con una alerta naranja, se puede reorientar los presupuestos de las instituciones para atender la emergencia. Una alerta roja, pues es cuando hay tal desastre que hay que emitirla para que todos sepan que estamos en esa condición, y siempre se le hace la recomendación entonces a la Comisión Nacional y al presidente que se declare una emergencia nacional, porque al declarar emergencia nacional entran en juego otra misión más, ¿verdad? Porque yo había dicho seis comisiones, hay una séptima, que es el estudio del fenómeno, que si es hidrometeorológico o geológico, lo conduce el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero con una cantidad de instituciones que tienen también determinadas experticias, como las universidades, etcétera. Si es de carácter de salud epidemiológico, entonces lo conduce el Ministerio de Salud y se suman una serie de instituciones pues, que son de salud. Si es un tema de materiales peligrosos, si son radiológicos, entonces lo conduce la UNRA, la Unidad Nacional de Radiología, que pertenece al Ministerio de Salud, es decir, lo conduce el Ministerio de Salud, pero desde otra dirección. Y también se suman, ¿verdad?, empresa privada, instituciones públicas que tienen que ver con el tema. En suma, lo que estoy tratando de decir, todo eso está previamente coordinado, ¿verdad?, porque en el momento en que se da una emergencia, sí, todo tiene que ser rápido, que es la pregunta que ella me hace. Licenciado, pero ¿es esto suficiente? Porque usted en la pregunta anterior que le hacía Francesca decía que hay 4 millones para emergencias, pero que efectivamente se quedan cortos. Para la prevención. Para la prevención, pero... Para la emergencia existen 50 millones y todos los recursos del país, más, allí viene la octava tarea, se activa la Comisión de Ayuda Humanitaria Internacional. O sea que si tuviésemos, Dios no lo permita, una emergencia de ese nivel, ¿usted considera que no necesitamos nada porque las comisiones, el presupuesto, lo que se puede activar, estamos perfectos y listos para enfrentar una emergencia de cualquier nivel? Bueno, yo no sé cómo interpretarlo de perfecto, ¿verdad? Yo lo que sí digo es que estamos bastante bien preparados para que el sistema dé una respuesta. Suficiente no, siempre se puede mejorar, se debe mejorar. ¿Qué podría mejorar? ¿Qué le haría falta? Bueno, en el aspecto preventivo, ya lo dije, necesitamos fortalecer un presupuesto que nos permita invertir de manera más fuerte en resolver varias vulnerabilidades que tenemos en infraestructura, en edificaciones, en escuelas, en hospitales. Todo esto se hace. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay mucha obra que es vulnerable frente a un sismo? Significa que se va invirtiendo de acuerdo a los presupuestos normales de cada institución. Sí, pero usted dijo ahorita vulnerabilidad en hospitales, y a mí me preocupa que sea que los que hay dando servicios médicos, se están dando servicios médicos en hospitales que podrían tener una bandera amarilla. Digamos, no, eso no. No, lo que hay es un plan que se llama de seguridad, un plan que se llama Programa de Hospitales Seguros. El Ministerio de Salud ha diagnosticado cada uno de los hospitales y lo va clasificando, ¿verdad? Y cuando dice B, es que esos necesitan superar algunas deficiencias. No necesariamente las deficiencias son frente a sismos, porque hay diferentes tipos de deficiencias. De inundación, otros son problemas de las avenidas por las cuales hay que salir. Bueno, hay diferentes tipos de
de situaciones, pero como se es muy estricto, porque un hospital, usted lo dijo bien, ¿verdad? Un hospital tiene que garantizarse que siga funcionando. Y en eso se ve desde el punto de vista de su infraestructura, de su funcionamiento y de su capacidad para funcionar, incluso si hubiera una situación complicada en el país. Entonces, cuando yo digo que hay que invertir en vulnerabilidades, precisamente van desde cosas simples hasta cosas que pueden ser más complejas. Por ejemplo, bóvedas. Hay bóvedas que están dañadas en el país y se van invirtiendo, corrigiendo, pero al ritmo que lo permiten los planes institucionales. Hay viviendas que están a la par de quebradas, pero están en una situación de inestabilidad, podrían llegar a caer en caso de un invierno muy fuerte. Hay lugares donde las viviendas las han construido pues cerca de un lugar de deslizamiento, ¿verdad? Que no debería, pero desgraciadamente hay. Entonces hay que hacer inversión para manejar las escorrentías. También, perdón. ¿Y usted cree que se ha avanzado bastante en ese tipo de inversiones? ¿Qué tanto se ha podido corregir o reforzar la prevención desde el 2009 que usted está ahí hasta la fecha? Porque no creo que en tan poco tiempo se corrijan problemas de diseño estructurales, los edificios. Bueno, yo diría que el Ministerio de Obras Públicas habla de haber ya resuelto, y bueno, y además es cierto porque llevamos controles, ¿verdad? Más de 676 cárcavas, es decir, que son estas condiciones pues de peligro para viviendas, edificaciones, residencias, pero esas, como es dinámico, surgen nuevas, ¿verdad? Surgen nuevas. En cuanto a las bordas, por ejemplo, el Bajo Lempa, tenemos ya varios años que no se ha inundado de la manera que siempre se hacía, porque se invirtieron 25 millones de dólares en reconstruir y tener en buenas condiciones las bordas. Claro, hay otras inversiones que son diferentes, son los sistemas de alerta temprana. Se ha invertido en muchos radios, se ha invertido en mucho equipo para apagar incendios, para capacitar personas, porque el incendio forestal, lo importante es apagarlo cuando empieza, ¿verdad? O cerca de cuando está siendo un conato. Y para ello lo que necesitamos gente capacitada en cada comunidad donde hay situaciones de más riesgo. En todo eso se ha avanzado. Es decir que todo eso es tangible, se puede medir, se puede observar, pero indudablemente pues hay una acumulación de vulnerabilidades que es propio no de este momentito, sino que lo que se dice es que una situación de desarrollo mal diseñado o desarrollo mal implementado genera vulnerabilidades. Y aquí nuestras principales vulnerabilidades son pobreza, desigualdad social, falta de buen uso del suelo, falta de ordenamiento territorial, es decir, falta de las obras para adaptación al cambio climático, un buen manejo de aguas, ¿verdad? Que eso es estratégico. Todos sabemos que se siembra usando mucho tóxico, mucho químico, y que toda esa agua al final va a parar a las quebradas, arriba y a la zona costa. Hay problemas de enfermedades renales que no son adjudicadas sino a la calidad de agua. En fin, ahora, ¿se ha invertido en eso? Sí, cada vez hay más gente que se dice que tiene servicio de agua potable y se le ha dado prioridad a estas comunidades en la costa porque efectivamente se dice la calidad de agua que consumen no es apropiada, y entonces, ¿cuánto se ha invertido? Millones, ¿verdad? Sí. Millones. ¿Cuánto falta invertir? Millones. Y ahí está la famosa planta de Las Pavas, que no se ha podido recuperar porque pues los problemas de la vulnerabilidad institucional, que también existen. Mire que aquí en este país hay una confrontación política que a veces pues genera problemas. El Estado no funciona bien, no se toman decisiones prontas, los créditos se pierden a pesar que son créditos blandos, y entonces todo eso al final lo que termina haciendo es que el ciclo
del Estado para proteger a la gente se pierde, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son las preguntas que creo que ustedes me están haciendo? Bueno, ¿qué tanto estamos avanzando? Tenemos que ir a la primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir hablando de ese tema y también de la participación de los cuerpos de socorro dentro de estos planes, quienes juegan un papel muy importante. Ya volvemos. Continuamos. Decíamos antes de ir al corte que vamos a analizar un poco el papel que juegan los cuerpos de socorro en este tema, que por supuesto es un papel muy importante y para eso fuimos a hacer unas cuantas entrevistas. Yo le pido al máster de producción que nos coloque estos audios para que luego escuchemos la opinión de nuestro invitado. Mi nombre es Luis Laínez, soy presidente de Cruz Verde Salvadoreña. Siempre se tiene que mantener una capacidad comunitaria, digamos, establecida para que los primeros respondedores sean las mismas personas que viven en las comunidades, para que no puedan estar atenidos a que llegue una entidad o un cuerpo de socorro, porque son muchas veces los minutos los que nos darán el privilegio de que tengamos con vida a algunas personas que puedan sufrir algún siniestro. Entonces la capacidad comunitaria debe de fortalecerse y esto aumentaría obviamente y disminuiría la vulnerabilidad dentro de nuestro territorio y tendríamos una mejor respuesta tanto comunitaria y ya los equipos respondedores llegaríamos a hacer el complemento para poder salvaguardar la vida. Un llamado a la participación de la comunidad en estos momentos de emergencia, lo que dice el presidente de Cruz Verde. ¿Qué opinión le merece? Sí, efectivamente el plan de respuesta ante una emergencia, el plan ideal es que responde a una realidad. El primero que reacciona es la persona, la familia, la comunidad. Entonces, en la medida en que esté organizada y preparada la persona, y ojo, por persona no estoy diciendo los adultos, estoy diciendo el niño, la niña, la persona mayor, ¿verdad? Tanto hombre como mujer. Estoy hablando de la persona con discapacidad, sea la persona que es no vidente o que tiene problemas auditivos, la persona, ¿verdad?, que hombre o mujer que tiene capacidades intelectuales disminuidas, la persona que tiene enfermedades prevalentes. Pero ¿cómo se prepara a estas personas? ¿Cómo se les ayuda a reaccionar? ¿Responsabilidad de quién es preparar a la comunidad? Okay. Porque eso suena bastante bien, pero pareciera, licenciado, realmente utópico. Bueno, en este momento en las comunidades de mayor riesgo se tiene la organización de comisiones comunales de protección civil. Cada una de esas tiene brigadas, brigada de rescate, brigada de monitoreo, brigada de seguridad, brigada de primeros auxilios, y cuando tiene problemas con incendios también tiene brigadas contra incendios forestales. Son 86,000 personas que están organizadas de manera voluntaria y permanente, involucran al resto de la comunidad. Se inicia educando a las personas con el método ABC, es decir, con B pequeña, ¿verdad? ABC, el análisis de la amenaza, de la vulnerabilidad y de capacidades. Por ejemplo, aquí en este set, en esta empresa, debería haber un análisis de la amenaza, el diagnóstico, y una amenaza de la vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí puede ser sujeto de un sismo. Es decir, entonces la vulnerabilidad es cómo está preparada esta edificación, esta infraestructura, es decir, cómo le va a impactar el sismo, cómo puede dañar a las personas, y entonces capacidades, qué se puede hacer frente a eso. Y ese da origen a un plan. ¿Quién lo elabora? No lo elabora una persona en una oficina, lo elabora con la participación de todos los empleados cuando reciben ese diagnóstico, ese análisis y se hace el plan de emergencia. Pero ese es frente al sismo, también se puede hacer frente a incendios, frente a distintos tipos de amenazas. ¿Quién es responsable? La Dirección General de Protección Civil
¿verdad? Prevención y mitigación de desastres es responsable de elaborar los planes nacionales y los planes para cada una de estas amenazas a nivel nacional. Las comisiones del sistema son las responsables de, por ejemplo, la Comisión Nacional, de que haya planes en cada institución. Las competencias institucionales también son importantes. En cada empresa pública o privada debe haber un comité de seguridad y salud ocupacional que tiene que hacer estos planes. Son 10.600 los que hay actualmente. Legalmente, ¿quién debe vigilar que tengan hechos esos planes? El Ministerio de Trabajo. ¿Cómo van a capacitarse? Hay un stock de consultores que se pueden contratar para que se preparen. A veces nos piden a nosotros como dirección que demos ayuda, lo hacemos, se capacita gente. En las comunidades es la comisión departamental a nivel de las instituciones a nivel departamental y la comisión municipal para con las comunidades. Ahora, nosotros para facilitar y crear suficientes instructores y personas capacitadas, hemos venido haciendo el esfuerzo de fundar la Escuela Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que tenemos en este momento el Programa Nacional de Capacitación. ¿Qué estamos haciendo? Formando instructores hasta determinado nivel y formando también profesionales. Acabamos de graduar los primeros 102 profesionales, con el apoyo de la Universidad de El Salvador y la Comisión Europea, más varias ONGs, ¿verdad?, para preparar a estas personas, que fue durante 4 meses, ¿verdad?, para que estas personas entonces estén capacitadas para preparar a otros o para trabajar dentro de las comisiones municipales y departamentales, que es desde donde se vinieron los que se han graduado, técnicos de la Dirección General de Protección Civil y miembros de las comisiones. Es decir, que lo que usted oye utópico, qué bueno, porque utópico quiere decir deseable y nunca alcanzable, es decir, que siempre se debe estar trabajando. Ahora, es que, ¿sabe? Yo le pongo un ejemplo de lo que me imagino. Por supuesto, en una empresa, la gente se prepara, tiene su plan, se lo presenta al Ministerio de Trabajo, instituciones, etcétera. Pero en una comunidad sumamente pobre, en un lugar vulnerable, donde están a la orilla de una quebrada, y de repente viene esa amenaza, viene esa emergencia, esa comunidad, ¿cómo logra hacer su plan? No hablemos de las empresas, no hablemos de lo que es obvio que se va a preparar, sino de los centros escolares, sino que de aquellos que definitivamente por su nivel económico son muchísimo más vulnerables. Exacto, la pobreza, ese es un factor de vulnerabilidad. Pues mire, las comisiones de más riesgo son precisamente a donde es que se ha hecho el esfuerzo prioritario por organizar las comisiones comunales, ¿verdad? En este momento son alrededor de 3.000 comisiones, eso quiere decir 3.000 comunidades, que a veces puede ser una colonia, a veces es un conjunto de colonias, a veces es un conjunto de cantones y caseríos, a veces es un solo caserío. Es decir, esta organización es dirigida precisamente a capacitar a estas personas que están altamente vulnerables para el tipo de amenazas que tiene la comunidad. Y parte primero el ABC de identificar entonces cuáles las amenazas más probables. ¿Cuántas comunidades estaríamos hablando, como dice Lorena, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que ustedes califican que es alta y que justamente este sistema es difícil que las alcance? ¿Cuántas comunidades en el país hay de esta forma? Mire, en el país el 87.8% del territorio tiene riesgos. El 96.4% de la población vive en condiciones de riesgo, o solo que algunos lo saben y otros no lo saben, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas comunidades? Pues cuando hablamos de comunidades es un poco difícil porque hay 15.000 cantones y caseríos, pero además hay colonias, hay ciudades, hay pueblos. Entonces, ¿cuál es el número? No les sabría decir, pero ¿dónde tenemos los principales problemas frente a los inviernos? O sea, frente al problema invernal. Son 3.155 puntos, de los cuales más de 1.500 tienen problemas de deslizamientos. Alrededor casi de 260, 270
tienen problemas combinados de deslizamiento y de inundación. Y el resto tiene problemas de inundación y de desbordamiento de ríos. Ese es como el panorama. ¿Cuánta gente se abarca? 1.976.000 personas son las que más directamente pueden verse afectadas por este tipo de peligro. No todas al mismo tiempo, pero todas estas son comunidades con mucho riesgo. ¿Y qué pasó exactamente en la comunidad de El Majagual a finales de septiembre? Una familia quedó soterrada por el tema de las lluvias, entre ellos 2 niños. El 28 de septiembre. El 28 de septiembre. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el plan de contingencia? ¿Cuál fue el problema? Fíjese que la comunidad o la colonia, pues la comunidad del Charcón le dicen, pero esta está ubicada en un lugar que no se había tipificado como de alto riesgo. Y porque resulta que cerca de la comunidad, la altura que está detrás, tiene un pequeño nacimiento de agua, ¿verdad? Un pequeño nacimiento de agua que quiere decir que cuando crece ya por la naturaleza, pues el cauce se abría hasta 2 metros, ¿verdad? Y entonces seguía corriendo el agua y eso no significaba para la comunidad ningún problema. Llovió toda la semana anterior y ese día llovió durante hora y media de una manera intensa. Y ese río que cuando crecía hacía un cauce de 2 metros, abrió un cauce de 15 metros. Y todo ese, claro, no tan profundo, pero el cauce, toda esa cantidad de tierra superficial fue arrastrada de tal manera que lo que cayó fue una mezcla de rocas, de lodo y agua, que es lo que terminó destruyendo pues las viviendas. Eso no se previó. O sea, eso no es algo que pues... Se había contemplado en el mapa de riesgo. Exactamente. O sea, no se veía que fuera... y nunca había pasado. Y ese es el problema, que nosotros no podemos decir nadie puede, al menos el que vive allí tiene posibilidades de hacer un análisis en detalle, nosotros no. Entonces, claro, ahí nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que sucedió, ¿verdad? De tal forma que ahora sí se entiende cuando nosotros decimos que de las vulnerabilidades, que lo que agudiza vulnerabilidades es el cambio climático, porque este tipo de lluvias no son las lluvias normales, ¿verdad? Y entonces hay otro tipo de riesgo. Y esto es en el caso, digamos, de deslizamientos e inundaciones, ¿tienen mapeados también o son las mismas comunidades o el mismo número de personas que pueden estar en situación de riesgo ante algún sismo, digamos? No, es diferente. Vaya, mire, un sismo es una situación compleja porque se puede dar en la zona de subducción, es decir, en las grandes placas continentales que están en el mar. Y se puede dar de manera local. Si se da en el occidente del país de manera local, pues afecta generalmente en donde se da el sismo. A nosotros nos afecta menos y a Oriente igual. Si se da en la zona paracentral, afecta más la zona paracentral y posiblemente algo de Oriente y algo del centro, pero se afecta más donde se da. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En San Salvador, después de 1986, ¿verdad?, se empezó a hacer una modernización de las normas sismo resistentes, se aprobaron en el 1994-96, ya estaban en práctica, de tal forma que la sismo resistencia ha aumentado mucho. Siempre hay casas más antiguas, edificios más antiguos, ¿verdad? Pero lo que hacía más vulnerable a la capital eran las construcciones de adobe, pero esas se cayeron en 1986 y en el año 2001 también hubo destrucción de toda la cordillera del Bálsamo, de una serie de pueblos, precisamente de construcción de adobe y bajareque, y en el segundo sismo en febrero hubo destrucción en San Agustín, San Francisco Javier, San Vicente, Jiquilisco, es decir que se cayeron muchas de esas viviendas. Hoy tienen otro tipo de construcción, pero siempre hay, ¿verdad? Siempre hay. Sulután tiene una gran cantidad de vivienda de adobe, igual San Miguel.
Es decir, que Pero, por ejemplo, los las riesgos colinas son no eran de distintos. adobe. Las colinas, el problema no fue las casas, sino el desplome, el deslizamiento Tengo de que la ir loma. a una pausa comercial. En breve regresamos con el último bloque de la entrevista. Continuamos, vamos a pedirle a producción que nos ponga la entrevista que hiciéramos con la gente de Cruz Roja. Félix Herrera, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres de Cruz Roja Salvadoreña. Dice que generalmente dentro de nuestro país creo que la limitante más poderosa y la limitante para poder atender a un desastre es quizás un poco cultural, ya que las personas no atienden llamados de programas de prevención de riesgo, no atienden llamados, por ejemplo, de evacuación. Creo que eso para nosotros nos limita bastante para evitar tener más víctimas dentro de un desastre. ¿Qué opina al respecto? Mire, sí, en parte eso es una verdad, ¿verdad? Por ejemplo, ante el problema del sismo, estamos diciendo hay normas sismo resistentes, pero hay mucha gente que construye sin permiso. Las personas modifican su vivienda y pues prefieren no ir a pedir permiso, ¿verdad? Porque dicen que es muy engorroso, que cobran y además les van a pedir que contraten un ingeniero para que haga el diseño y entonces que es más caro. El problema que nosotros encontramos es que hay casas o hay residencias que están muy bien diseñadas, pero lo que le han construido anexo es lo que lo vuelve totalmente vulnerable. En México, por ejemplo, hubo un kinder, ¿verdad? Un colegio que fue el simbólico, y el problema ahí es que la directora construyó su vivienda de habitación en el último piso y le fue agregando techo y le agregó peso. Eso es lo que hizo colapsar el edificio. Nosotros hemos ido a colegios donde los directores son muy activos y tienen un patio y para mejorarle a los niños su diversión les ponen un techo, ¿verdad? Se ve bonito, pero las vigas de esos techos las conectan directamente a la edificación y le cambian la conducta también a esa construcción. Entonces, eso es parte de lo que él dice, hay cierto problema cultural, ¿verdad? Nosotros no queremos pasar por permisos, que es lo que nos garantiza pues protegernos frente a este tipo de fenómenos. ¿Y ustedes tienen la potestad de llegar, por ejemplo, a esos colegios o a esas edificaciones, sobre todo donde hay niños o públicas, y decir, un momento, usted no puede hacer esto, se la detengo, se la cierro? Bueno, yo puedo llevar el caso a la Comisión Nacional y la Comisión Nacional es la que puede sí tomar la medida de detener. ¿Y ha llevado casos ya ahorita? No, generalmente lo que hacemos nosotros es hacer un estudio técnico y decirle al director, mire, este es un problema, tome estas medidas y pues la gente realmente siempre está dispuesta a hacerlo. El problema es cuando se requiere inversión, que dicen, pues sí, pero no tenemos los fondos. Si es grave, entonces sí nosotros podemos decir, esta es una zona de mucho riesgo y le llevamos una solicitud de fondos de emergencia, ¿verdad? Solo que para eso ya tenemos que tener la participación de la alcaldía, de obras públicas, es decir, de los que lo van a ejecutar, tenemos que tener un presupuesto, ¿verdad? Pero generalmente informamos al Ministerio de Educación porque ellos tienen también un fondo para resolver problemas. Ahora, yo lo que quisiera también aprovechar por lo que dijo el colega de Cruz Roja, que frente a un sismo, que es de lo que hemos hablado mucho, ¿verdad? Yo quiero volver a repetir, los sismos no son los que matan personas, son las edificaciones y la infraestructura, y sobre ellas se puede trabajar. Sobre nuestra casa podemos evaluarla, podemos revisarla. Yo quisiera decirle a todos, porque esta información a veces no se conoce, que en la página web de Protección Civil, www.proteccioncivil, ¿verdad? .gov.sb, es decir, que en la página web usted puede encontrar la guía para hacer su plan familiar.
y puede encontrar la guía que dice de prediagnóstico técnico para una infraestructura, y eso le sirve para evaluar su casa, le da una serie de ideas, de indicaciones que le puede usted llegar a la conclusión: mi casa está realmente, de acuerdo a esto, puede tener un peligro serio, entonces usted tiene que invertir en un profesional, ¿verdad? O buscar una ayuda de alguna institución que le ayude. O usted puede llegar: no, esto no es tan grave, entonces pues eso le sirve de apoyo técnico. También es importante... Perdone, ¿y este es un mandato o es una obligación, digamos, para edificios del gobierno que lo hagan? Porque estamos viendo como el reciente caso del Ministerio de Hacienda, que no es, digamos, que haya tenido, sí tuvo un problema de vulnerabilidad, no, pero ¿es algún mandato para que lo hagan? ¿Cuántos es edificios? Obligación de ley, es obligación, por eso decía que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene que hacer estos planes, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer verificaciones, de hecho hace muchas, ¿verdad? Y tanto a empresa privada como a instituciones públicas exige los diagnósticos, es decir que eso, pues del Ministerio de Hacienda, yo entiendo que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional hizo varias propuestas. Y aquí es importante decir que estos no son gastos, ¿verdad? El problema es que siempre se está viendo el presupuesto, pero esos no son gastos, esas son inversiones. Si después un edificio que se cae, es mucho más caro repararlo. Una vida que se pierda, que nadie puede decir cuál es el valor de qué pasa con esas personas que fallecen, dejan una familia, dejan hijos, eso es una secuela social pues grave. Entonces yo creo que en esto también, ¿verdad?, tenemos que cambiar todos nuestra mentalidad, y la gestión para la reducción de riesgo de desastres es una obligación, ¿verdad?, de carácter social, también es de carácter legal, ¿verdad?, y todos tenemos que cambiar nuestra cultura. El principal cambio es de carácter cultural, de cómo vemos la inversión. En el caso de las escuelas públicas, es el Ministerio de Educación el responsable de hacer un diagnóstico para tener la seguridad que en las escuelas en las que están asistiendo menores de edad son seguras, o quién es el responsable en el tema específico de escuelas. El Ministerio de Educación, sí, efectivamente. Ahora siempre ellos acuden o pueden acudir al sistema cuando necesitan apoyo para hacer... ¿Y usted sabe si el Ministerio de Educación tiene algún mapa de riesgo de las escuelas? Claro que lo tiene. Claro ¿Usted que lo conoce? Tiene, en detalle no, pero sí sé que lo tiene. Ellos... ¿Y cómo está la situación de las ¿Cómo escuelas? actúa ante ese mapa? Mire, hace inversión para ir superando vulnerabilidades, pero es tan grande la acumulación, es decir, que en esto el país tiene una deuda. La Dirección General de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil fue creado en el año 2005 y empezó a funcionar en el año 2006. En el 2009, cuando yo tomé posesión, la verdad es que había un plan nacional, pero estaba en papel, ¿verdad? Entonces había un sistema que más o menos tenía algún asomo de que podía funcionar, podía existir, pero en realidad no se había consolidado. Pero yo quisiera regresar al tema de las escuelas. Realmente entonces estamos confirmando que el mapa que tiene el Ministerio de Educación refleja grandes vulnerabilidades a lo largo de todo el sistema educativo nacional. Bueno, no sé si esa es la mejor manera de decirlo, pero lo que yo sé es que tienen identificado escuelas que tienen vulnerabilidad frente a inundaciones, tienen vulnerabilidad otras frente a desprendimientos de roca, otros tienen problemas de techo, otros tienen problemas de que ya son infraestructuras de más de 50 años y lo mejor pues es volver a hacer nuevas estructuras. Nosotros hemos visto lugares que son escuelas, sobre todo zonas rurales, ¿verdad?, que pues no sabemos quién ha fundado esas escuelas, posiblemente sean comunitarias,
pero que sí están en una situación de alto y riesgo. hay muchas de esas y escuelas, muchas de esas las hemos intervenido, ¿verdad? Con apoyo. Y muchas de esas escuelas son parte de la lista de edificios que resultaron dañados en el 2001, durante los terremotos del 2001. No les sabría decir, porque mire, en la lista de 1986, la lista es grande, No, de bastante 2001. grande. No, por eso Ajá. digo, pero la lista es grande. Y a los 4 años hubo una publicación que decía, no sabemos qué se ha hecho con todo esto. Ajá. A los 4 años. Y en el 2001, o sea, hubo 2 terremotos y lo único que yo tengo en general es un informe de CEPAL donde dice que hay 1.155 edificaciones dañadas. Pero ¿y dónde están? ¿O cuál sería ahí el rol de Protección Civil para verificar? Porque pueden ser edificios públicos o escuelas, como dice Lorena. Puede ser. El problema es que lo del 86 hace 36 Sí. años, ¿no? Lo del 2001 hace 16 años. Todo esto tenía una institución que veía los problemas en el país, que era la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Desapareció, pero no se trasladaron esas competencias institucionales a nadie. Entonces el problema es que siempre se creaba un comité de evaluación de daños, daban un proceso de verificación que era importante, pero eso no está. O sea, no hay archivos de cuáles edificios están dañados. Oficiales no, y entonces es un problema, porque a mí me preguntan, ¿verdad? Y usted no sabe, no, si yo tengo listados, pero de una institución que selle, responda y diga esto es lo que se ha hecho, no hay, ¿verdad? Entonces yo no puedo dar eso por válido, porque incluso son listados que se publicaron, ¿verdad? Pero no tienen sellos, no tienen firmas, sino que se publicaron a nombre del CED, el Comité de CED, Comité de Evaluación de Daños. Y también tengo un listado, pero es de la Corte de Cuentas, que dice qué han hecho con estas edificaciones. Pero igual, ella no da ningún dato. Pero y simplemente de esos 4 millones que tienen de Fondo Común para Prevención, no se puede destinar una parte justamente para hacer una reverificación, ya que por lo menos se tiene un listado no oficial de punto de partida. Mire, se puede, claro, siempre y cuando podamos decir exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque en este momento lo que sí sabemos es que hay personas que dicen tenemos archivos, personas particulares. También de Casalco, el doctor Hernández dice yo trabajé en eso y estoy dispuesto a colaborar. El Ministerio de Obras Públicas que nos dijo, bueno, hagamos. Pero entonces eso es algo como una asignatura pendiente muy importante en el tema de prevención. Claro, y se ha trabajado en ello. Pero yo quisiera quizás explicar, porque esto es algo que... Nos quedan 2 minutos para cerrar el programa. Sí, entonces, con esa conclusión, terminamos. Bueno, yo quisiera terminar con otra, porque esto es muy breve. Okay. Aquí lo que dice el principio jurídico es que el funcionario público solo puede hacer lo que le manda la ley. Si no me facultan a hacer otras cosas, no lo puedo hacer. Y esos son edificios privados, hay que demolerlos y eso no lo puedo ordenar. ¿Verdad? Tengo que buscar las formas. Pero yo quisiera terminar con esto. En un sismo, quien salva a la mayor parte de la gente es la gente misma. En un sismo, si usted tiene bien su casa o el edificio, usted lo que tiene que hacer es calmarse, protegerse debajo de un mueble. Lo primero es protegerse la cabeza y la nuca. Siempre me preguntan, bueno, ¿y el triángulo de la vida que puede estar a la par de algo duro? Sí, también es válido, hay que combinar ambas. También otra pregunta que hace la gente es, mire, y aquí eso que pasó en México, que se aplastaron los edificios, eso no va a pasar aquí. Aquí el tipo de construcción es de concreto y de hierro desde hace muchos años. Eso pasó en México, que tiene otro tipo de construcción antes del 85. Aquí no va a suceder, aquí va a quedar quizá de lado, quebrado, ¿verdad? Pero no va a haber eso que se hace añicos. Aquí sí funciona, que se cubra. Pero en el 86 pasó algo así. En el 86, porque sí bajaron. Se hundieron. El Darío, si usted lo ve, no está comprimido. Lo que está es de lado y el primero y segundo piso están hundidos. Eso es diferente, ¿verdad? Es decir que también
decir, es importante que todos hagamos un plan, es importante que busquemos aprender primeros auxilios, es importante que las escuelas y las empresas preparen gente para búsqueda y rescate en espacios o en edificaciones livianas, porque es la gente la que salva a la mayoría de personas. Después, como dijo, creo, Cruz Verde, después llegarán los cuerpos de búsqueda y rescate. Así es, bueno, licenciado, un gran gusto tenerlo aquí. De verdad que muchas gracias por toda la información y recomendaciones que ha hecho a toda la población. Muchísimas gracias. Como usted dice, lástima el tiempo, pero el programa se llama Sin Su Permiso. Qué bueno, preguntas claras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado. Que descansen y que tengan un feliz fin de semana.